Hola gente, ¿cómo andan? Hoy voy a hablarles un poco sobre un principio espiritual que es el concepto de sombra y personaje y un poco de la ley del espejo. Estos son conceptos que aprendí en un curso de formación de alto impacto que estoy haciendo, que tengo anotados acá, y por eso voy a comenzar un poco a leer y a puntear lo que significa, ¿no? Esto de tener una sombra, un personaje, qué significa, qué son estos dos polos, ¿no? Que parecen que es lo mismo, pero al final terminan no siendo lo mismo. Entonces, ¿qué es la sombra? ¿Qué es tu personaje? ¿Qué es la ley del espejo? Vamos a hablar un poco de eso en este video. Y les voy a comentar que hay un par de preguntas que me gustaría hacerles, ¿no? En un principio, la sombra y el personaje son como dos caras de la misma moneda. Son dos visualizaciones del ego, son dos conceptos del ego, que uno es la sombra y otro es el personaje. El personaje son todas las cosas que te inventaste, que sos vos mismo. No sé, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de comunicarte, etcétera, etcétera. Es todo lo que vos pensás que sos y que comunicás al resto que sos. Ese sería tu personaje. Y tu sombra es todo lo que negás de vos mismo, que negás expresárselo al mundo. Y acá te dice, todo lo que niegues de tu naturaleza se convierte en tu sombra. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, él da una analogía de Batman y el Joker, o el Guasón, que son como dos caras de la misma, son dos sombras, digamos, son dos caras de la misma sombra. A una persona, a Batman que tuvo esa infancia terrible con sus heridas de su familia y demás, utilizó todo ese dolor para canalizarlo hacia convertirse en un justiciero, y el Joker o el Guasón utilizó todo ese mal, que en realidad es el mismo conflicto, ¿no? Es la muerte de sus padres y demás, para canalizarlo en algo negativo. Entonces, fíjate cómo un mismo conflicto puede canalizar, puede, digamos, crear dos situaciones completamente diferentes y distintas. Entonces, la sombra es todo lo que niegues de tu naturaleza. Y de niño, todos de niño nos han reprimido cosas que son, o sea, nos han dicho cosas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, lo que más escuchábamos era, bueno, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, cuidado con esto, tenía cuidado con esto, no salgas hasta la tal hora, cuidado con esta gente, con estas personas, cuidado con cruzar la calle. Todas esas cosas son cosas que nos dijeron de niño y que nosotros nos creímos, por supuesto, y eso a la larga se va acumulando. Entonces, cuando la sombra no se libera, cuando nuestra sombra, nuestra parte que no queremos contarle al mundo, nuestras cosas que queremos hacer pero no nos animamos, nuestra sombra, nuestra parte reprimida, digamos, no se libera, se traduce en somatizaciones y en proyecciones. Entonces nosotros proyectamos al otro lo que no nos estamos permitiendo, por ejemplo, y eso tiene parte que ver con la ley del espejo también. O somatizamos la sombra, si en un momento acumulamos tanta sombra de, no sé, quiero permitirme ser más flexible, pero acumulo toda esa inflexibilidad, en algún momento se somatiza en alguna enfermedad, como puede ser, bueno, cualquier cosa, cualquier dolor, cualquier idea puede ser una enfermedad somatizada a partir de tu sombra, que es la parte de tu ego, la parte de tu persona, la parte de tu sombra, la parte de tu ego que te negás a vos mismo de expresar. Y la sombra, ¿cómo se crea? Se crea por una prohibición, por una negación o por un exceso. Por alguna de estas tres cosas, prohibición, negación o exceso, se crea la sombra. Por ejemplo, si te prohibieron a vos de chico, no sé, correr, de grande tu sombra va a ser gente que corre. Entonces ves a la gente que corre y decís, estos son unos pelotudos porque no sé qué. Entonces vos proyectás en el otro lo que no te estás permitiendo ser vos mismo. Ahora, esto quiere decir que si a mí no sé, me molesta que obviamente haya violencia en la calle, es porque yo no me estoy permitiendo ser violento. No, todo lo contrario. Es quizás porque vos no te estás permitiendo, no sé, expresar tu fuerza en alguna situación. O no te estás permitiendo, qué sé yo, lo que sea, hacer ejercicio físico extenuante. No es que vos te estás impidiendo hacer eso, te estás impidiendo expresar el campo energético que eso conlleva. Por ejemplo, si a mí me molesta la gente que es mentirosa, yo quizás no me estoy permitiendo o mentir un poco, o no me estoy permitiendo expresar lo que siento, o no me estoy permitiendo, qué sé yo, cuando me molesta la gente que insulta, quizás es porque no me estoy permitiendo, envidio que la gente pueda decir lo que piensa y que se vaya todo el carajo, envidio que la gente sea libre de decir lo que quiere. Entonces no es que lo que te molesta al otro es lo que no te permitís, sino que te estás impidiendo el campo energético que eso conlleva. Entonces, cuando una situación te molesta, lo mejor que puedes hacer es preguntarte, bueno, ¿por qué me molesta esto? ¿Qué es lo que no me estoy permitiendo? Quizá no me estoy permitiendo, no es que, o sea, si ves una situación que te molesta como un maltrato, no es que no te estás permitiendo maltratar, es que quizás no te estás permitiendo expresar tu fuerza en algunos lugares, o no sé, etcétera, etcétera. Da igual, no importa el hecho, o sea, lo que la sombra te viene a decir es que no es que vos te estás impidiendo la acción, sino el campo energético que conlleva esa acción. Entonces, la sombra se crea por prohibiciones, por negaciones y por excesos. Entonces, te invito a hacerte estas tres preguntas de qué me prohibieron cuando yo era niño,
y qué me estoy prohibiendo ahora, qué me negaron cuando yo era niño y qué me estoy negando ahora, y qué excesos tuve en el pasado y qué excesos estoy teniendo ahora. Estas 3 preguntas, 6 en realidad, te van a servir mucho para investigar sobre tu sombra, sobre qué te estás negando, qué te estás permitiendo, qué te estás impidiendo, en qué tenés un exceso. Entonces eso te va a servir muchísimo para experimentarte a vos como sombra. Y como dije, esta sombra se crea por prohibición, negación y exceso. Entonces, en la medida que identifiquemos ese exceso, nos vamos a permitir desidentificarnos con nuestra sombra, que es, como dije, todo lo que nos negamos a hacer, todo lo que negamos y reprimimos. Y lo que recomiendo es sacar a esa sombra cada tanto. Por ejemplo, no sé, qué sé yo, sacar tu sombra puede ser salir a bailar o algún boliche o lo que sea. La sombra se expresa y necesita ser expresada. Entonces, por eso es que te recomiendo, si sos una persona, no sé, egocéntrica, sacá a pasear a tu sombra, qué sé yo, saliendo y mostrándote así en el gimnasio, mostrándote todo, pero con vos mismo. La sombra no tiene por qué, sacar tu sombra no tiene por qué lastimar a los demás. Por ejemplo, si, no sé, tu sombra es ser una persona un poco violenta, bueno, quedate jugando a la Play un juego de violencia y sacá tu sombra en ese juego, digamos. No hace falta, de hecho, sacar tu sombra no tenés por qué lastimar o agredir a los demás, simplemente es como una forma de expresar lo que en algún momento reprimiste. Entonces, hacete esas 3 preguntas: qué es lo que no me permití, qué es lo que me negaron y qué es lo que me estoy excediendo. Después hay un par de frases que quiero tirar. Una que dice: la única manera de hacer que el miedo deje de perseguirte es darte la vuelta y mirarlo de frente. Para cualquier situación en la que tengas miedo, la única forma de que deje de perseguirte es que vos te des la vuelta y que lo mires de frente, simplemente lo mires y lo atravieses. Después, conocer tu sombra es conocer la paz. O sea, si vos conocés tu sombra, sabes en qué momentos, o sea, podés identificar en qué momentos estás haciendo, digamos, uso de tu sombra y podés conocer la paz detrás de eso. Y después, el ego se perpetúa a sí mismo a través de los conflictos no sanados. Heridas, o sea, hasta que no somos conscientes, sanamos, perdonamos e integramos. O sea, el ego básicamente lo que hace es perpetuarse a sí mismo a través de los conflictos no sanados. Y hasta que no perdonamos e integramos, no podemos sanar ese conflicto. El ego también se encarga de perpetuar la culpa. Por eso es que sentimos muchas veces tanta culpa por sacar nuestra sombra, por expresar lo que nosotros teníamos reprimido por tanto tiempo, que quizás nos dijeron que hablar de sexo era malo, quizás nos dijeron que hablar de dinero era malo. Entonces, esa sombra reprimida tiene que salir a la luz. Conocer la sombra es el camino hacia la paz y dejar de generar culpa cuando hago o no hago algo, aceptar que está ocurriendo como una fase para seguir conociéndote. O sea, dejar de generarte culpa, y esto es lo que hace la sombra, ¿no? El ego se genera culpa por hacer que tu sombra se exprese. Entonces, deja de generarte culpa por hacer, cuando haces algo o no haces algo. Date el permiso del campo energético que se esconde de lo que me está molestando del otro. Es decir, lo que te molesta del otro es lo que vos no te estás permitiendo, pero no es que no te estás permitiendo la acción, sino que no te estás permitiendo el campo energético que conlleva esa acción. Como dije, si te molestan las personas que son, por ejemplo, que insultan a otras personas, entonces quizás no es que no te estás permitiendo insultar, sino que no te estás permitiendo expresar tu esencia como querrías, no te estás permitiendo expresar quién querés ser. Todo lo que negamos de nosotros permanecerá hasta que lo integres como parte de un todo y no como algo que tendría que desaparecer de nuestra vida. Gran frase. Y algo que entendí hace poco, que si la sombra no sale, te va a poseer a vos. Entonces, ¿qué intención, qué situaciones estás sosteniendo que no querés aguantar y estás justificando? Eso es una pregunta que está buena hacérsela. También te recomiendo pausar el video y hacerte esa pregunta. ¿Qué situaciones estás sosteniendo que no querés aguantar y estás justificando? Bien, y acá, yo hice en este ejercicio un par de situaciones que no estaba queriendo visualizar en mi vida y que estaba justificando con boludeces. Entonces te invito a preguntarte, ¿qué situación estás sosteniendo que no estás queriendo sostener y la estás justificando? Por ejemplo, estás sosteniendo no tener dinero porque justificás que el país está mal y lo justificás con que el país está mal. Bueno, ahí hay una sombra. Estás sosteniendo que no tenés buenas relaciones porque todos los demás son una mierda, entonces ahí está tu sombra. Estás sosteniendo que no tenés un buen cuerpo porque no tenés tiempo para hacer ejercicio, ahí está tu sombra. Entonces, fíjate en los momentos donde aparece tu sombra y logra integrarla. Ahora, la sombra y el personaje son dos caras de la misma moneda. Tenemos que integrar tanto nuestro personaje, o sea, lo que creemos que somos, como nuestra sombra, o sea, lo que reprimimos de nosotros. Eso es mi concepto de sombra y personaje, un poco anclado a la ley del espejo, a lo que me molesta del otro, a lo que envidio del otro y demás.
seguime para más contenido. Si te interesa, yo tengo un programa de 3 meses que se llama Crea tu vida, donde enseño a las personas estos conceptos y donde ayudo a las personas a crear la vida de sus sueños en base a conceptos que yo utilizo de espiritualidad. Entonces, acá abajo voy a dejar el link para que te agendes una sesión si es que así lo deseas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Comentame acá abajo sobre qué tema te gustaría que hable en la próxima y nos vemos.